Allá, Ay, estoy a full, profe, estoy a full. sí, pues porque ya hay un poquito más de libertad para transitar, ¿no? Pero con bastante prudencia. Veo que en Megaplaza, por ejemplo, está abarrotado. No tendría sentido, ¿no? Que vaya tanta gente, pero la gente no entiende. Ay, O, la gente, yo no sé ni siquiera para qué van a ir, a lo mejor sí, van pues, a comprar todos, pero ahí van. sí, pues va a pelear nada más, ¿no? A pelear a ver qué hay. Pero no es la idea, pues la idea es, ¿cómo se llama? Seguir cuidándose. Decimos, ¿no? ¿De dónde consigues oxígeno? ¿De dónde consigues equipo? ¿De dónde consigues cama? Estaba viendo ahí, hay gente que debe más de como medio millón de soles de, ¿cómo se llama? De hospitalización. No funciona mi altavoz, dice. Sí, pues, y nosotros, mejor hay que cuidar, ah, ya depende de cada uno ya. Y aprovechar el oxígeno que Dios nos da gratis, ¿no? Y dar gracias a Dios que estamos bien. Como por salir por ahí, ¿o qué ganan? Enfermarse nada más. Bueno, parece mentira, a veces con el golpe se aprende. Es la mejor forma de aprender es con el golpe, aunque no debería ser, pero la gente no entiende. En fin, hoy día vamos a ver un poquito de, ya salimos de matrices de corte y vamos a ver un poquito de matrices de doblado para redondear la idea. Pero lo que vamos a hacer en la práctica es una matriz de corte. Pero como teoría vamos a también a conocer las prácticas de fabricación de matrices de doblado, que es similar a las matrices de corte, sino que no se realiza el corte, sino se realiza una forma en las chapas, ¿no? No se llega a hacer un seccionado de la chapa, ¿no? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Hoy día son tres jóvenes, ¿sí? Para alguien más, Martínez, ya, ya somos cuatro, conmigo cinco. Bueno, yo ayer salí a comprar víveres. He comprado como para 2 meses, para ya no salir ya, porque la verdad es que, Mejor, profe, mejor. No se desespere por salir. Quédese en casa y se no, cuide. nada, pues, tranquilo, yo estoy en mi casa, me levanto tarde. Más bien cuando comienzo a trabajar, a hacer la cosa, cómo me voy a adaptar otra vez a mi rutina de levantarme temprano. Profesor, buenas tardes. Hola, Goe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Profe, acerca que estaba hablando del matriz de doblado, ¿era la matriz como ejemplo del profesor Máximo que envió? Ajá, sí, pues, sí. Es una matriz de embutido, o sea, doblado. Pues, o sea, el embutido es una forma de doblado. Sí, Mm, se sí, ve sí. fácil, ¿no? Sí, o sea, pero hay que hacer algunos cálculos para que no se rompa la chapa, ¿no? Y también hay que considerar el material con que está hecho. A veces las chapas que son conformadas por silicio tienden a rajarse, ¿no? Hay unas que Mm, son de aleación de plomo, que son más suaves en conformarse, ¿no? Entonces, es muy importante. O por ejemplo, ¿no? Conformar en bronce o en cobre, por ejemplo, el cobre es bastante dúctil, ¿no? Se moldea, pero hay otros materiales que no. Y eso es lo que tenemos que considerar a la hora de hacer nuestra matriz. Y se debe calcular también. Vamos a hacer un pequeño cálculo ahí que estaba viendo, ¿no? Vamos a, y vamos a dejar un poquito para la otra semana, para la otra clase. Vamos a ver. Somos uno, 2, 3, 4, conmigo 5. No llegamos a hacer toda la planilla. He visto que ya hay al menos como 9, creo que hay en matriz de chapas, pero somos como 14 en total. Hay que entrar en ambas,
ambas plataformas porque hay actividades que desarrollar ahí. Bien, yo creo que comenzamos de una vez porque ya estamos ya con 13 minutos, no nos queda poco tiempo. Vamos a ver, hoy día estaba viendo, ¿no? Estaba viendo sobre matriz de chapas, semana 8, ¿no? Y quería tratar con ustedes el tema de matrices de doblado, de curvar y enrollar, ¿no? Ya tenemos todo el conocimiento para hacer nuestra matriz de corte, pero ahora vamos a ver lo que es matriz de doblado. Objetivo: al finalizar la sesión, los estudiantes estarán en condiciones de explicar las funciones y características de las matrices de doblado, así como determinar las características de dichas matrices. Bueno, pues ahí hay una redundancia. Disculpen ustedes, ahí se me fue. Ya, veamos acá. Definición. ¿Qué es una matriz de doblado? ¿No? Son las que constan por lo general, dice, de dos piezas, ¿no? ¿No? Tales que el perfil de una es el contraperfil de otra. O sea, si vemos aquí el punzón, ¿no? Y la matriz, vemos ahí la forma de este y la forma del otro, ¿no? Y acá está la pieza o la platina en medio. Entonces, en base a ello, ¿no? Hacemos la forma que queremos, ¿correcto? Vamos a ver. El punzón, por ejemplo, vemos, ¿no? Es una masa sólida, ¿no? Que puede ser tratada, ¿no? Igualito con su espiga, como hemos visto ya en la matriz de corte, o sea, significa que vamos a trabajar con una prensa, ¿correcto? ¿Ya? Y acá tenemos la matriz de chapa, ¿no? O sea, la matriz, ¿no? Que es la que me va a permitir, ¿no? Dar la conformación, ¿no? De acuerdo a las características que yo quiera, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, acá, ¿no? Las guías. Por ejemplo, acá vemos una guía, ¿no? La vemos acá desde la parte superior, ¿correcto? Para centrar y poder doblar, ¿no? Y todas las piezas nos salen pues de la misma forma, no que una sale más corrida para un lado, para otro lado, no, todas tienen que salir, ¿no? Semejantes, ¿correcto? Entonces, hay diferentes formas de guías, por ejemplo, estas guías están empernadas, ¿no? Este es por pasadores, cuando, por ejemplo tenemos que poner nuestra platina, ya tiene dos agujeros, entonces simplemente la centramos ahí y hacemos el doblez. O también, ¿no? Por ejemplo, acá con estos topes, ¿no? O sea, esta es la forma de la matriz, entonces con los topes simplemente, ¿no? Ya la centro y puedo hacer el doblado acá, por ejemplo, que vemos aquí, ¿no? También con un solo punzón yo puedo hacer con unas determinadas figuras, ¿no? Eso creo que lo han hecho ustedes con la profesora Justina, me parece, cuando hicieron ustedes sus machinas por ahí, ¿no? Para doblar. Bueno, pero de todas maneras, ¿no? Aquí lo ven, ¿no? Por ejemplo, este rebaje que está acá es adrede, ¿no? Para cuando voy a hacer el doblez, para que no choque, ¿se dan cuenta? Entonces ya está calculado. Entonces simplemente agarras y vas haciendo avanzar y vas dándole la forma y al final queda la forma que tú has determinado, ¿no? Eso se hace en base a marcas que le pones para que hagan el punzonado. Acá dice, ¿no? Acá esto es muy importante, por eso es que lo escribí, ¿no? Cuando se proyecta la construcción de un doblador, ¿no? Es necesario considerar varios aspectos que determinan la calidad de la pieza. Por lo tanto, es conveniente tener definidos, ¿no? Los conceptos y fenómenos que pueden ocurrir en la pieza durante el doblado. La posición de la pieza para obtener la forma deseada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay que considerar estos 5 factores, ¿no? Conocer el radio mínimo para evitar el debilitamiento de la pieza. Como le dije, se puede romper o se puede fatigar, se puede debilitar en la platina, que ya no va a cumplir la función que tenía. Conocer los fenómenos de deformación y recuperación elástica de material. Todo material, ¿no? Siempre va a tener un grado de elasticidad, ¿correcto? Todo material tiene un grado de elasticidad. Entonces, ese grado de elasticidad debemos conocerlo para poder realizar nuestro doblado. Por ejemplo, yo quiero doblar a 90 grados, ¿no? Y mi punzón tiene los 90 grados. Cuando yo hago el punzonado, ¿no? Y levanto el punzón y veo y tiene más de 90 grados. Está con 95 grados, 94 grados. ¿Por qué? Porque hay un efecto de elasticidad. O sea, se recupera el material. Entonces, tengo que calcular eso muchas veces. Y a veces es difícil.
Determinar, dice, las líneas neutras en el perfil de la pieza. Eso vamos a ver ahorita en los cálculos que estaba viendo, ¿no? Estudiar la forma más simple de construcción y calcular el esfuerzo de doblado. Entonces vamos a comenzar por ahí. Por ejemplo, ¿no? Lo que los fenómenos de cómo se llama del doblado. Correcto. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Cuando yo hago doblez, ¿no? En la parte donde se está haciendo la curvatura interna, ¿no? Se contrae. Y aquí, en esta parte, se estira. Es lógico, ¿no? Entonces, pero esa contracción y ese estiramiento pueden agarrar y hacer que este material se deforme, ¿no? Por ejemplo, miren ustedes aquí la línea neutra ya cambia de posición, ya no está al medio, está corrida. Eso es lo que vamos a calcular ahora. ¿Ya? Ahora, por ahí vemos, ¿no? También puede suceder esto, que se adelgace. Por la contracción y el estiramiento se adelgaza, ¿no? O el material también puede quedar, ¿no? Con mayor dimensión, ¿no? En materiales blandos, por ejemplo, puede suceder eso, ¿no? Entonces, para ello, ¿no? Por ejemplo, esto sería lo correcto, ¿no? O sea que hagamos una matriz que tenga el espesor con el que debe quedar. Entonces, a la hora que hace el punzonado, toma esa forma y no sale de esa forma, ¿no? La recuperación, la elasticidad, ¿no? La recuperación elástica. Yo hago mi punzonado, como le decía, ¿no? Pero cuando yo voy ya levante el punzón, este se recupera y toma esta forma. Ya no tiene la forma inicial cuando está el punzón, sino que al dejar de ejercer fuerza el punzón, esta tiende a recuperarse. Esa es la recuperación elástica. ¿Sí? Para eso, ¿no? Tenemos nosotros que muchas veces, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, ¿no? La forma del doblado. Entonces tenemos que doblar un poquito más, ¿no? Para que a la hora que se recupere quede, como yo le decía, a escuadra. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo debo jugar con eso, pero eso a veces es un poco difícil de calcular, ¿no? Por ejemplo, igualito acá, ¿no? Acá también, ¿no? O sea, el punzón entra acá y hace esta forma, ¿no? Pero yo debo de cuidar de que esa forma se mantenga. Si no se mantiene, pues no voy a tener el AC que estoy viendo ahí, sino que se va a abrir. Les dice, ¿no? Observación, dice, determinar el ángulo menor teóricamente es muy difícil, ya que depende mucho de la calidad del material. Por eso es conveniente hacer un ensayo previo con el material en cuestión. O sea, tenemos que hacer ensayos para determinar qué tanto se recupera ese material. Y cuando comiencen a hacer la producción, siempre deben utilizar el mismo material para tener resultados similares. Si utilizan otro material, ustedes ya no pueden garantizar el resultado de los casos probados, ¿correcto? Entonces usted tiene que decirle a quienes mandó a hacer que tienen que utilizar siempre el mismo material. Acá vamos a ver el radio mínimo, o sea, cómo se calcula el radio mínimo. Para evitar roturas o debilitamientos, ¿no? Acá hay un radio mínimo que tenemos que calcular, ¿no? Y este radio mínimo se calcula, ya hay estudios de ello, entonces se calcula en función del tipo de material, ¿no? Para calcular el radio mínimo prácticamente se pueden tomar los valores siguientes. Para materiales blandos o recocidos, 1 a 2 veces el espesor. Y para materiales de mayor dureza, ¿no? Dice de 3 a 4 veces el espesor. ¿Se dan cuenta? O sea, el radio debe tener, por ejemplo, ¿no? Si mi espesor tiene 1,5, ¿no? O 2, pónganle ustedes, ¿no? Y el material es blando, yo puedo ponerle, ¿no? 1 a 2 veces. Quiere decir, si le pongo 1, 2 por 1 es 2, ¿no? Y si le pongo 2 veces es 4. Si le pongo 1,5 está entre los dos, puede ser, sería 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el valor cuando es material blando. Si te encontramos con los materiales de mayor dureza, como digo acá, de 3 a 4 veces el radio. O sea, aumenta su radio para evitar las rajaduras o que se debilite el material. ¿Qué más tenemos aquí? Acá, es lo que... ¿no? Cálculo de desarrollo, acá, del doblado. Acá vamos a hacer un pequeño cálculo, ¿no? Que dice, ¿no? El coeficiente de la línea neutra es igual al radio interior, o sea, este radio de acá, entre el espesor del material, o sea, entre este espesor, ¿no? Me va a dar el coeficiente de la línea neutra. Como les decía al comienzo, conversando con los jóvenes, ¿no? Esta línea neutra que está en medio va a correr,
dependiendo del radio y el espesor del material y qué tipo de material es, ¿no? ¿Ya? Dice, el cálculo es el cálculo necesario para determinar las dimensiones de una pieza que será sometida a la acción del doblado. Entonces, con esto podemos nosotros con precisión determinar las dimensiones de la pieza que vamos a trabajar para doblar. Y la tabla siguiente nos da los valores prácticos de la línea neutra en relación a las fórmulas presentadas. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá está la relación, ¿no? Radio, espesor, el coeficiente 0,5, 0,8, 1 y hasta 5, ¿no? Y acá está el espesor en milímetros, ¿correcto? Entonces, hacemos un cruce de líneas, ¿no? Y encontramos el valor. Acá tengo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, para que quede más claro lo explicado. Por ejemplo, dice calcular el desarrollo de la línea neutra. Vemos acá la matriz, acá el punzón, la matriz, ¿no? Y acá están los datos. A es esta longitud de acá, me dice 6, ¿no? E es el espesor, 1,9, y R, el radio, ¿no? El radio es 3 milímetros, correcto. Si en función de eso yo debo calcular qué longitud hay aquí, correcto. Entonces vamos a ver cómo lo calculamos. Primero que nada vamos a calcular el radio medio, ¿no? Entonces, el coeficiente sería R sobre E. Es 3 sobre 1,9. Esto me sale aproximadamente 1,57. Le decimos que es 1,5. Correcto, redondeamos. ¿Ya? Entonces, 1,5 me dice, el coeficiente 1,5 indica que la línea neutra pasa a 41% del espesor, ver tabla, es decir, a 0,78 milímetros. Vamos a ver la tabla, ¿no? Ya. Por ejemplo, me dice, el coeficiente me sale 1,5, ¿correcto? Y el espesor es 1,9, ¿no? Entonces, tenemos ahí 1,5, espesor 1,9. Si hacemos el cruce, me sale 0,78. ¿Se dan cuenta? Entonces, 0,78 es el valor, ¿no? Hallado para este caso. Vamos a verlo, entonces seguimos. Entonces, el valor de R, radio de la curvatura, o sea, vamos ahora a calcular el radio de la curvatura, este radio de acá, no este radio del punzón, sino el radio de la curvatura con relación a la línea neutra, ¿no? Será, pues, dice, ¿no? R es igual a 0,78, lo que calculamos, ¿no? Más R, más el radio pequeño, ¿correcto? Entonces, R es 3 milímetros, ¿no? Más 0,78 me daría 3,78 milímetros. Ya tengo ya este radio, ¿correcto? Ahora tenemos que calcular la longitud. Entonces, para calcular la longitud, yo necesito el diámetro. ¿Sí? Yo sé que el diámetro es el doble del radio. Entonces, decimos diámetro es igual a 2 por 3,78, que es lo que me sale ahí. Me sale 7,56. Correcto. Entonces, el desarrollo de la línea neutra, dice, ¿no? R es igual a, o sea, R mayúscula este de acá, es igual a R más 0,78. ¿Correcto? ¿No? Ahí está, ¿sale? Ya. Entonces, la longitud total va a ser igual a 2A. Sí, perdón. Este A de acá, más este A de acá, es 2A. Más pi por D, por el ángulo sobre 360 grados, ¿no? El ángulo aquí, si yo observo el ángulo, es 90 grados. ¿Correcto? Sí. Entonces, sería igual a 2 por 6. Este A vale 6, ¿correcto? Más 3,14, que es pi, por D, que ya habíamos calculado 7,56, por 90 grados. Simplificamos 90 y 360, y me va a quedar un cuarto. ¿Correcto? Vamos a subir este de aquí. Entonces me queda acá 1 sobre 4. ¿Se dan cuenta? Ya no es 90 sobre 360, sino 1 sobre 4. Entonces tenemos 12, que sale de acá, más 3,14 por 7,56 sobre 4. Esto me sale 5,93. Si sumamos a 12 me va a salir 17,93. O sea, la longitud L va a ser igual a 17,93. ¿Correcto? Veamos un segundo ejemplo. Por ejemplo, ahora queremos calcular este de acá. Su línea neutra, miren, o sea, su línea neutra aquí ha variado. ¿Correcto? Entonces tenemos que calcular, ¿no? Para eso tenemos los datos de que A, ¿no?,
es 5. O sea, este A de acá, esta longitud de acá es 5. B es 20, este de acá es 20, ¿correcto? El espesor es 4,8 milímetros, ¿correcto? Este espesor es 4,8. Y el radio es 5, o sea, este radio de acá es 5, ¿correcto? Tenemos que calcular, ¿no? Al igual que el anterior. Entonces, el coeficiente sería R sobre E, o sea, 5 sobre 4,18. O sea, 5 es este radio pequeño y 4,18 es el dato que me da acá. Acá hay un error, este debería ser R minúscula por si acaso. ¿Ya? Veamos por ahí. Que me sale 1,2. Si nos vamos a nuestra tabla, 1,2 va a corresponder a 40%. ¿Correcto? Entonces, me dice, es decir, ¿no? Es decir, 1,67 viendo la tabla. Si nos vamos a ver la tabla, vamos a ver, tenemos 1,2 y 4,18, ¿no? Si dice, no puse acta. 1,2 y 4,18. ¿Se dan cuenta? Sale 1,67, ¿sí? $1,67. Correcto. Entonces, ya con ese dato, ¿no? Decimos R es igual a R por 1,67, ¿no? Que es igual a 5 más, perdón, R más 1,67, ¿no? Es igual a 5 más 1,67, sería 6,67. Ese es este radio de acá. Correcto, es este radio de acá. Ahora tenemos que calcular esta longitud de acá y sumarla simplemente los otros datos. Esto multiplicado por 2, lógicamente. Entonces, diámetro es igual a 2 por 6,67, sale 13,34. ¿Correcto? Desarrollo de la línea neutra sería L es igual a 2A, o sea, este de acá, más este de acá, más B, esta longitud de acá, más pi por D, por el ángulo sobre 360. Entonces, ahora, el ángulo es 2 veces, ¿ves? 90 por 2, o sea, 90 acá y 90 acá. Si operamos todo, tenemos aquí que es 30 más 3,14 por 13,34 sobre 2. Esto es igual a 30 más 20,94, que sale 50,94. La longitud total es 50,94. ¿No? Y eso es todo el cálculo que hacemos. Hay otros ejercicios que yo no los puse porque supuse que hasta ahí teníamos bastante para debatir y comprender. A ver, preguntas. A ver, nos he dejado sordos, ciegos, mudos, no creo. Díganme ustedes, a ver. ¿Qué fue? A ver. ¿Preguntas? Sí. ¿Sí? Lo primero que se hace en la fórmula era sacarle el radio con el radio menor, ¿no? Que sería el dato que te da para sacar y luego el radio del centro. No, lo primero que tenemos que hacer es calcular la desviación de la fibra neutra. Porque la fibra neutra ya no va a estar al centro del cuerpo una vez que se hace el doblado, sino que se va a desviar, se va a correr. Ya, Entonces, si con los vemos, datos que te dan en la tabla y con el radio menor, con el primer radio. vamos acá, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, mira, si tú observas, acá está la fibra neutra, pero mira acá en el doblez, la fibra neutra se ha corrido, ¿te das cuenta? Ya tu longitud ya no es igual, o sea, ya no está aquí, sino está desplazada. Entonces, el cálculo que tú haces de los 50,94 es la longitud exacta que tiene desde aquí hasta acá, ¿no? Entonces, tú todos tus materiales tienes que cortarlo a esa dimensión para poder hacer esta figura. Supongamos que este es un tirador, es una manija, correcto. Entonces yo debo de que todas me salgan igual, entonces yo tengo que hacer este cálculo para que todas tengan, ¿no?, la misma dimensión que yo necesito. ¿Te das cuenta? Pero eso tú lo haces en
Vamos a ver. A en función de esta tabla, ¿no? Como vimos acá, por ejemplo, ¿no? Aquí calculábamos, ¿no? El coeficiente, ¿no? Es, dijimos, el radio sobre E, ¿no? El espesor. Y este es el radio menor, correcto, el radio menor, R, este de acá, ¿no? O sea, ese R vendría a ser este de aquí, ¿no? Entonces, el coeficiente me salió 1,5. O sea, con este 1,5 de coeficiente y con mi espesor, que es 1,9, entonces yo voy a mi tabla, ¿no? ¿Correcto? Ese 41% más o menos. Vemos en la tabla y tablas. 1,5 es 41%. Correcto. Entonces, ahora bajo buscando el 1,9, que es el espesor de mi material, ¿no? El espesor del material. 1,9. Entonces, yo le he puesto circulitos ahí para que sea más fácil, ¿no? Identificarlo. 1,5, 1,9. Entonces, si hacemos el cruce de línea, me sale 0,78. 0,78 milímetros es lo que yo debo sumarle al radio que tengo. Correcto. Entonces, vemos ahí. Entonces, el radio R, este radio R, que como ves está corrido, ahora es 3 milímetros, que es R minúscula, ¿correcto? Más 0,78. Y me sale 3,78. Ahora, con ese valor yo voy a calcular, ¿no? Toda la longitud. ¿Te das cuenta? Entonces, para eso, agarro y multiplico el radio para obtener el diámetro. Multiplico por 2 y me sale 7,56. Con ese dato, ahora vamos a desarrollar la línea neutra, ¿no? Entonces, R ya lo tengo ya, 3,78, ¿correcto? El diámetro es igual al doble, 7,56. Entonces, mi fórmula me dice para hallar L. Simplemente es la suma de las longitudes, ¿no? Entonces, 2A es este A más este A de aquí, ¿correcto? Por pi por d por el ángulo sobre 360, ¿no? El ángulo sobre 360 es para hallar la longitud de cuerda nada más, ¿no? Porque no es completo, correcto. En este caso es fácil porque es 90 grados, o sea, es un cuarto de circunferencia, ¿no? Entonces agarramos, decimos, ¿no? 2 por 6, que sería 6 es A, ¿no? Más 3,14 por el diámetro, 7,56 por 90 grados, que es lo que vemos acá. 90 grados, ¿no? Sobre 360. Simplificas 90 y 360 y te va a quedar 1 sobre 4. Entonces ahí tenemos, ¿no? ¿Ves? Sobre 4, ya sumado, o sea, multiplicado, este acá sale 12. El mismo valor que tienes ahí, 1 sobre 4 simplificado. Y sumando todo me sale 17,93. Esa es la longitud total de la platina, o del material, digámoslo así. ¿Te das cuenta? Y así es este de aquí, y hay este ejemplo de acá, y hay un tercer ejemplo todavía, y hasta un cuarto ejemplo, ¿no? Que lo dejé para mañana, ¿no? ¿Correcto? No, sí, mañana tengo, ¿no? Yo lo dejé para mañana para poder verlo. Preguntas. 2, 4, 6, 8, 9, 7. Ya, preguntas, por favor. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Esto es básicamente para hacer doblados, ¿correcto? O sea, nosotros no solamente debemos hacer matriz de corte, ¿no? Porque eso en la práctica ustedes van a necesitar, por ejemplo, hacer una matriz de doblado, ¿no? No, yo sé hacer matriz de corte más, no puede decirme eso, pues. O tienes que hacer una matriz de embutido, ¿no? Para hacer el embutido también tú tienes que calcular, ¿no? El radio que debes darlo, si no, se puede debilitar el material. O se adelgaza tanto que se rompe. Por ahí tengo un video que voy a buscarlo en el cual se ve cómo se rompe el material, ¿no? Porque no tiene mucha fluidez, ¿no? No es el material adecuado. Entonces eso hace que el material también se rompa, ¿no? O no hay una buena lubricación para que pueda fluir el material. Preguntas. Pero ya tenemos tiempo. Sí. Por las botellas de metal que había visto, así, de acero inoxidable, de plancha, Claro. que lo hacen, la rosca, ¿cómo lo hacen, verdad? Por ejemplo, no sé si tú has visto por conformado, ¿no?
sea por presión, hacen la rosca, ¿no? O sea, eh, ¿cómo hacen la rosca de los pernos? ¿Tú sabes? Buscar. Sí. No, todavía. Otro había visto. Había una máquina grandaza que lo metía al diámetro y ya lo botaba así roscado, otro. Sí, pues, pero ¿cómo lo hace? Lo bota roscado, pero ¿cómo lo hace? Ese es por conformación. O sea, por presión, se pasa por, o sea, los cilindros de los pernos, ¿no? Pasan por dos peines. Pasa ahí y ya está hecha la rosca. ¿Por qué crees tú que un perno te cuesta tan barato? Si tú lo hicieses en el torno, cuánto te costaría ese perno? Más, No, que y, le toma apa- ese tiempo. no, y aparte de eso, que sería un perno debilitado. Porque cuando tú lo haces en el torno, tú cortas la fibra del material. Cuando tú lo haces por conformado, no, es aplastado. Entonces la fibra del material se mantiene. ¿Te das cuenta? Sí, es otra forma de fabricación. Ahí no hay arranque de viruta, ¿no? Por conformado no hay arranque de viruta. ¿Ves? Entonces, igualito se hace también con esas botellas que es para los termos, eso para llevar agua, eso de metal. También igualito, ¿no? Se hace por conformado, por aplastamiento, se hace la rosca, ¿no? Igualito, ¿tú has visto, por ejemplo, las latas de leche Gloria? Sí. No son lisas, No, no, no. ¿no? Tienen una serie de surcos a todo alrededor en la parte media. ¿Sabes para qué es eso? No sé, la verdad. ¿Para qué lo pondrán? Igualito que los cilindros, Ignorante. por ejemplo. ¿Tú has visto que los cilindros tienen dos, ¿cómo se puede decir? Dos curvaturas, eh, este, en su diámetro, ¿no? ¿Eso no será para que tenga un poco más de sujeción en el cuerpo? Consistencia, ¿no? Cuando, Claro, claro, cuando hay doblez, te pone un poco más de consistencia. claro, le da más consistencia. Igualito sucede con las latas, pues, le da más consistencia, ¿no? Se hace para darle consistencia. O sea, no es que por las puras lo hice, porque imagínate, pues en uno no me demoro mucho, ¿no? Pero en 1000, en 2000, en 5000, en 10.000, ¿no? Y es para Claro. darle consistencia a la plancha, se hace ese trabajo. No es que lo haga porque yo quiera. Todo trabajo que ustedes hacen debe tener un sentido lógico, ¿no? Porque como digo, eso es tiempo que se pierde, plata que se pierde. Entonces, cuando yo hablo de matricería, ya no estoy hablando de uno, estoy hablando de miles. Entonces ahí pierdo mucha plata. Entonces, debe tener un sustento técnico para yo hacerlo. No es porque se me dio la gana, sino que hay un sustento técnico que te dice, debes hacerlo así. Correcto. Sí, bueno, esto, como les digo, es complemento de la matriz de corte, ¿ya? Lo vamos a llegar a hacer una matriz de doblado, sería interesante, ¿no? Pero por las condiciones que tenemos ahorita, va a ser más complicado todavía, ¿no? Si podemos hacer nuestra matriz de corte, chévere. Ahora, si alguno de ustedes se decide hacer alguna matriz de doblado para hacer, por ejemplo, me acuerdo había un joven que hizo una matriz para zapitos. No sé si ustedes han visto esas puertas de las alacenas, ¿no? Que tienen unas especie de grapitas que entra ¿cómo se llama? El ejecito se queda ahí, ¿no? Y ya cierra bien la puerta, ¿no? Esos son los zapitos, ¿no? Entonces, él fabricó esa matriz para producir él, ¿no? Y le salió bonita. Entonces, me recuerdo de él todavía, correcto. Entonces, hay muchas cosas que ustedes pueden hacer. Es cuestión de querer hacer, ¿ya? Entonces, aquí vamos a seguir o terminar, ¿no? De ver los tipos de matriz de chapas que hay, porque no solamente es de corte, ¿no? Hay matrices de embutido, de doblado, como estamos viendo, ¿no? ¿Cómo se llama? Rebordeado también, que es una de las formas de doblado, ¿ya? Entonces vamos a ver todos los tipos de matriz de chapas que se puedan considerar.
Ya, ahora, estamos considerando ya que hemos terminado con toda la teoría de lo que es la matriz de corte. Entonces necesitamos ya ir presentando los planos. Por ahí hay uno o dos jóvenes que me están presentando sus planos y estamos corrigiéndolos de a poquito, ¿no? Entonces, para cada vez hacerlo mejor. Correcto. Como está hecho ya en computadora es más fácil, ¿no? Yo le digo, corrígeme estas líneas que no corresponden así, 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 o corrígeme este de acá, esta cota no va así. Ese es más fácil de corregir. Además me demoro yo en revisarlo que tú en corregirlo, ¿correcto? Pero la idea es que al final nos quede un trabajo pues lo más limpio posible, ¿sí? Jóvenes, tenemos el día de mañana, ¿no? Mañana es miércoles. Pero mañana es creo que a las 7:45, ¿me equivoco? 7:45 creo que marca, vamos a ver. Sí, profe. Sí, 7:45, ¿no? Ya. Entonces, mañana lo programa a las 7:45 para poder, ¿cómo se llama? Continuar con esto que es matriz de Chiapas. Ya, ¿alguna consulta sobre sus trabajos que van avanzando? Ahorita aprovechemos, por favor. Nos queda todavía unos 2 minutos. ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿Todo está entendido en sus trabajos que tienen que presentar? Hablen ahora o callen para siempre. A ver, está la señorita Arminda, Grover, Joseph, Josué, Raúl, hola Máximo, Andrés y... Uy, pero tengo dos Máximos. ¿Por qué, ah? ¿Y de dónde salió el otro Máximo? Bueno, ya, entonces... pregunta, jóvenes, antes de retirarnos. O sea que no veo nada. ¿No Negro ves? en mi pantalla. Perdón. No, se ha puesto negro en mi pantalla, profesor, disculpe. Ya se me valoró el celular. No. No creo. Si no se te ha caído, no se puede malograr. Uy, chicano. Bien, jóvenes, entonces si no tenemos más que comentar, por favor, ya vamos a ir haciendo un cronograma para presentar trabajos, ¿no? Para la otra semana. Ya tener todo listo esto y ya dejar ya finiquitado lo que es matriz de chapas y también lo que es matriz de ¿cómo se llama? De moldes. Para ya hemos comenzado con lo que es soplado, entonces por ahí tenemos que, ahí sí vamos a hacer dos matrices, ¿no? Aquí también podríamos hacer si ustedes se animan, pero nadie me dice, ya, pues eso vamos a hacerlo. Entonces, muchas veces no me gusta empujar, sino me gusta que ustedes solitos avancen, ¿no? Me interesa más eso. No es lo que yo quiera, sino lo que ustedes deseen hacer. Correcto, ¿no? Bien. Pero creo que Flores se apunta ya para la retirada, ¿no? Si no hay más. Entonces, todo esto de acá lo voy a subir